Egyptian Football Association has filed a formal complaint against refereeing decisions. It can't remain silent. Double standards in the refereeing. La FIFA tiene un problema que no puede resolver. No es un problema que no quiera resolver. No es un problema que tarde en resolver. Es un problema en el que cada opción que tienen delante solo empeora las cosas. Y todo por culpa de 11 minutos en Atlanta. 11 minutos era todo lo que separaba a Egipto de la noche más importante de su historia futbolística. Entonces, una revisión de video, un reglamento y el silbato de un árbitro se lo arrebataron, en directo, por televisión, ante todo el planeta. Así es como se supone que deben ser las cosas. Un equipo pierde un partido desgarrador en un mundial. Lloran. Dicen algo amargo ante la cámara. Vuelven a casa. En una semana, nadie habla más del tema. Eso no fue lo que pasó aquí. Ni de cerca. Menos de 24 horas después del pitido final, la Asociación Egipcia de Fútbol hizo algo que las federaciones casi nunca hacen a mitad de un torneo. Presentaron una queja formal y oficial contra la propia FIFA. No una declaración, ni un tuit. Una queja, exigiendo una investigación completa y pidiendo a la FIFA algo tan agresivo que debería haber hecho palidecer a todos los ejecutivos de Zúrich, expulsar al árbitro y a todo su equipo arbitral del Mundial. Inmediatamente. Léanlo de nuevo, despacio, porque importa. Una federación nacional lo puso por escrito, a la organización más poderosa del deporte mundial. El partido no fue justo, y podemos probarlo. Y aquí está la parte que debería aterrorizar a la FIFA. No hay escapatoria. Ninguna. Si se absuelve al árbitro, parecerá un encubrimiento. Si se le castiga, la FIFA habrá confesado, sin decir una palabra, que el arbitraje le dio la victoria a Argentina. Cualquiera de las dos respuestas detona algo. Así que quédense conmigo, porque al final de este vídeo van a entender exactamente cómo la FIFA se metió en un callejón sin salida del que no puede escapar, y por qué las próximas 48 horas podrían ser el tramo más peligroso de todo este mundial. Empecemos con lo que Egipto dijo realmente, porque este no es el lenguaje de un mal perdedor. Esto es calculado. Esta es una federación que elige cada palabra como si fuera una prueba. La Asociación Egipcia de Fútbol declaró que no puede permanecer en silencio ante lo que calificó como el uso indebido del sistema de video arbitraje, VAR. Varios incidentes clave, afirmaron, plantearon profundas dudas sobre la coherencia y la imparcialidad de las decisiones que influyeron directamente en el desarrollo del partido. Y luego llegó la frase que convierte una queja en una declaración. Defender los derechos de la selección egipcia, dijeron, no es un asunto que pueda ignorarse, minimizarse o tratarse como secundario. Su presidente, Hani Abu Rida, lo firmó personalmente. No un portavoz, no un funcionario subalterno. El propio presidente, exigiendo formalmente a la FIFA que apartara a un árbitro del Mundial, François Letexier, de Francia, en plena competición. Ahora bien, cabría esperar que les dijera que Egipto está solo, clamando al vacío, y que nadie le escucha. Pero no es así. Existe un muro de voces neutrales, personas sin ningún motivo para mentir a favor de Egipto, que vieron exactamente el mismo partido y llegaron a la misma e incómoda conclusión. ¿Qué pasó realmente en la cancha? Volvamos al terreno de juego. Egipto gana 2-0. 11 minutos en el reloj. El mayor logro de su historia futbolística estaba ahí mismo, al alcance de la mano. Un primer partido de cuartos de final de la Copa del Mundo, contra los bicampeones defensores, contra el mismísimo Messi. Entonces Mostafa Zico anota un golazo para poner el 2-0. Los aficionados egipcios estallan de júbilo. Y entonces, el VAR rebobina la jugada. No 2 segundos atrás, ni 5, casi 20 segundos, en una fase completamente diferente del juego, para encontrar una falta de Marwan Attia sobre Lisandro Martínez de Argentina. El gol es anulado. Avancemos rápidamente. En el tiempo de descuento, con el marcador empatado, Egipto reclama una falta en el área argentina. Un tirón de camiseta a Hamdi Fathi, contacto entre Mohamed Salah y Julián Álvarez.
Esta vez, el VAR ni siquiera envía al árbitro al monitor. El juego continúa. Argentina contraataca en el otro extremo. Enzo Fernández anota el gol de la victoria en el minuto 92. Dos decisiones. Ambas marginales. Ambas apuntaban en la misma dirección, y ese único detalle, es lo que los neutrales no pudieron pasar por alto. Rob Green, en la transmisión estadounidense, afirmó rotundamente que revisar una falta tan lejana en la jugada no era para lo que se había diseñado el VAR. Alan Shearer lo resumió en una frase que se extendió por todas partes. O ambas son faltas, o ninguna lo es. Ian Wright hizo la comparación con la que nadie podía discutir. Si estás dispuesto a anular un gol por una falta en la jugada previa, tienes que mandar al árbitro a revisar también la jugada de Salah. Jamie Carragher dijo que en cualquier liga europea importante, ese gol es válido incluso tras la revisión. Y no fueron solo las voces inglesas. Los árbitros alemanes respaldaron públicamente la interpretación de Egipto sobre el posible penalti, afirmando que les pareció una falta clara, y que, sorprendentemente, todas las decisiones polémicas del partido apuntaban en la misma dirección. Cuando tantos exjugadores y directivos, sin ningún interés en el resultado, coinciden en la misma interpretación de los mismos dos momentos, una federación deja de parecer una mala perdedora y empieza a dar la impresión de tener un caso que la FIFA no puede simplemente ignorar. Lo que hace que esto sea mucho más peligroso para la FIFA que una mala noche con un árbitro es lo siguiente: la queja de Egipto no cayó en manos de nadie, cayó en una pila de quejas. Bélgica ya había presentado una queja después de que se levantara, de forma discreta y misteriosa, la suspensión por tarjeta roja. Ecuador presentó otra después de que su equipo fuera acosado con bocinas y fuegos artificiales frente a su hotel la noche anterior a un partido. Irán presentó una protesta formal por las brutales restricciones de viaje que obligaban a su plantilla a cruzar la frontera entre partidos. 4 federaciones, 4 quejas completamente diferentes, todas dirigidas al mismo organismo rector, dentro de un mismo torneo. Esto no es mala suerte, es un patrón, y se suma a un escándalo que ya había puesto en entredicho la credibilidad de la FIFA incluso antes de que Egipto jugara un solo partido en las rondas eliminatorias. El presidente de Estados Unidos llamó personalmente al presidente de la FIFA para solicitar una revisión de la suspensión por tarjeta roja de un jugador estadounidense. Días después, se levantó la suspensión utilizando una cláusula que apenas se había tocado en un mundial. Bélgica calificó la decisión de sin precedentes, incomprensible e injustificable. La UEFA afirmó que la credibilidad de toda la competición estaba en juego. El propio Trump confirmó ante las cámaras que le había pedido personalmente a Infantino que revisara el caso, insistiendo en que nunca le dijo a la FIFA qué decidir. Infantino también confirmó la llamada, calificándola como una de las muchas conversaciones rutinarias que mantiene con líderes mundiales. Tras bambalinas, el secretario de Comercio de Estados Unidos y un grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial estarían, según se informa, haciendo llamadas. Wayne Rooney calificó la revocación de vergüenza. Gary Neville dijo que apestaba. Esa misma semana, la FIFA le dice al mundo que su arbitraje no puede ser influenciado por nadie, sin importar cuán poderoso sea. Así que cuando Egipto usa la palabra amañado, entiendan lo que realmente están haciendo. No están inventando una conspiración de la nada. Son la voz más reciente y estridente que se une a un coro que ya venía creciendo, caso por caso, durante una semana. El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, no esperó ningún proceso formal. Justo después del pitido final, dijo que Egipto había sido víctima de un engaño, que ya no había justicia en la competición, y que por ello, tal vez nunca volvería a haber otro mundial. Zico, aún recuperando el aliento al borde del campo, lo dijo con más claridad que nadie. El torneo está amañado, y lo estaba a favor de Argentina. Creas o no una sola palabra de eso, aquí radica el problema para la FIFA. Una vez que el presidente de una federación presenta la documentación formal, la acusación en sí misma se convierte en la crisis.
No se puede hacer desaparecer con el silencio. Así que la FIFA tuvo que responder. Y su respuesta lo dice todo sobre el aprieto en el que se encuentran ahora. El jefe de arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, un nombre que tiene verdadero peso en este deporte, emitió un comunicado público. Ahora fíjense bien en lo que no hizo. No abrió una investigación. No dijo, lo investigaremos. Salió a la defensiva, defendiéndose a capa y espada, incluso antes de que comenzara una investigación formal. Las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte, afirmó. Insistió en que nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros del Mundial y advirtió que acusaciones como esta pueden derivar en amenazas contra los árbitros y sus familias. El arbitraje de la FIFA, dijo, no puede ser influenciado por nadie, ni siquiera por el propio presidente de la FIFA. Luego, incidente por incidente, defendió ambas decisiones. Pisar el pie de un oponente es falta, sin importar cuándo haya ocurrido en la jugada, y el contacto con Salah fue, en sus palabras, un contacto normal en el fútbol. Léanlo detenidamente. Egipto solicitó una investigación. La respuesta de la FIFA, en un solo día, fue declarar públicamente, antes de cualquier revisión formal, que sus árbitros no habían cometido ninguna falta y que cuestionarlos era prácticamente inapropiado. Esa no es la postura de una organización dispuesta a investigarse a sí misma con honestidad. Es como si una puerta se cerrara de golpe antes incluso de haber terminado de llamar. Y para ser justos, por un momento, porque este canal no recurre a falacias, Collina tiene un argumento técnicamente defendible. El reglamento realmente no establece ningún límite sobre hasta qué punto el VAR puede revisar una falta en la jugada previa. Pisar el pie de alguien es, según la letra de la ley, una falta. Incluso las voces que pensaron que se debería haber concedido el penalti admitieron que el procedimiento del VAR se siguió técnicamente. Y su argumento sobre el abuso hacia los árbitros y sus familias es real y relevante. También vale la pena ser honestos sobre otra cosa. Egipto ganaba 2-0 a falta de 11 minutos, y no lograron mantener la ventaja. Ningún árbitro provocó ese colapso por sí solo. Parte de esta decepción, Egipto se la buscó, pero nada de eso, absolutamente nada, cambia la trampa en la que se encuentra ahora la FIFA. Esta es la razón principal por la que esta historia es más importante que un gol anulado. Haga lo que haga la FIFA, perderá. No hay una tercera puerta. Sigamos la lógica. Si la FIFA exonera formalmente a los árbitros, algo que Collina prácticamente ya ha hecho antes de cualquier investigación real, parecerá un encubrimiento, especialmente viniendo de una organización que, una semana antes, flexibilizó su propio proceso disciplinario tras una llamada del presidente de Estados Unidos. Nadie cree que nuestros árbitros no puedan ser influenciados por nadie, de la misma organización que acaba de demostrar lo contrario, públicamente, ante el mundo entero. Un informe limpio no convence a nadie y confirma todas las sospechas a la vez. Ahora bien, si la FIFA se pone del lado de Egipto, si Le Texier y su equipo son simplemente excluidos del resto del torneo, sin ninguna admisión formal de nada, eso es una confesión tácita. Significa que el arbitraje fue erróneo. Y si el arbitraje fue erróneo, entonces Argentina avanzó gracias a un error que el propio organismo de la FIFA no puede defender públicamente, y cada una de las acusaciones de fraude se ha validado en la práctica, aunque nunca se haya dicho con palabras. Exonerarlo, encubrimiento, excluirlo, confesión. No existe ninguna versión en la que la FIFA salga indemne de esto, porque la confianza ya se había perdido antes de que Egipto presentara siquiera una página de documentación. Así que esto es lo que hay que tener en cuenta. Esta es la clave. La FIFA revisa a cada árbitro después de cada partido, pero casi nunca dice nada al respecto públicamente. Las asignaciones de cuartos de final se anuncian solo 1 o 2 días antes del inicio, lo que significa que, en algún momento de los próximos días, un nombre aparecerá en esa lista o desaparecerá silenciosamente. Si el nombre de François Le Texier simplemente no aparece en ninguna asignación arbitral para el resto del torneo, ni en los cuartos de final, ni en las semifinales, ni en el partido por el tercer puesto, ni en la final, tendrán la respuesta.
La FIFA nunca lo confirmará públicamente. Simplemente dejarán que desaparezca de la lista y que todo el mundo del fútbol saque sus propias conclusiones. Y la FIFA sigue dando argumentos a sus críticos mientras todo esto se desarrolla. Para el siguiente partido de cuartos de final, designaron un equipo arbitral completamente argentino, justo la misma semana en que se les acusa formalmente de favorecer a Argentina. Es algo que no se podría haber previsto. Es el tipo de decisión que hace que incluso quienes no creen en conspiraciones se detengan y la den la cabeza. Una federación incluso bromeó sobre apelar su propia tarjeta roja, solo para ver si la FIFA también les hace la vista gorda. La sospecha se ha convertido en una broma recurrente. Y una broma recurrente sobre la integridad de tu organización es, de alguna manera, peor que el escándalo en sí, porque se puede investigar un incidente. No se puede investigar un chiste. Suma las cuentas. 4 quejas formales de federaciones. Un presidente en funciones interviniendo personalmente en un proceso disciplinario por teléfono. Un jefe de arbitraje exonerando a sus propios oficiales antes incluso de que se haya abierto una investigación. Y ahora un equipo arbitral completamente argentino asignado al siguiente partido contra Argentina. Cualquiera de esos hechos por sí solo es una anécdota. Todos ellos juntos en el mismo torneo de 3 semanas. Esa es una crisis de credibilidad que la FIFA se creó a sí misma. Comunicado de prensa tras comunicado. Debajo de todo el proceso y la política, hay un costo humano que es fácil pasar por alto. Egipto regresa a casa con la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo. Su primera victoria en un torneo. Su primera clasificación a la fase de grupos. Su primera victoria en una eliminatoria. Para una nación que ha participado en Copa del Mundo tras Copa del Mundo y se ha ido a casa sin nada que mostrar. 7 veces campeones de África. Y aún así, hasta el día de hoy, sin cuartos de final. Estaban ahí mismo, a 11 minutos, y en lugar de perder contra un mejor equipo en una buena noche, regresan a casa creyendo que el momento más importante de su historia futbolística les fue arrebatado por un monitor y un reglamento que, de alguna manera, se interpretaba de manera diferente según la camiseta que llevaras puesta. Esa es la herida de la que trata realmente esta queja. Argentina avanza para enfrentarse a Suiza, buscando 2 Copas del Mundo consecutivas, con su capitán llorando de alivio. Egipto regresa a casa con lágrimas de un tipo completamente diferente. Y la FIFA se encuentra en medio de todo esto, con una queja formal por escrito que no puede responder con honestidad, porque cualquier respuesta honesta incriminaría a sus funcionarios o a la propia FIFA. Egipto no solo protestó por la derrota, puso en juego la credibilidad de todo un mundial, por escrito, y desafió a la FIFA a responder. Y sea cual sea el resultado, que lo absuelvan o que lo excluyan discretamente, la FIFA sale perjudicada. Así que esto es lo que quiero saber de ustedes. ¿La FIFA apartará a Letexier discretamente sin dar explicaciones? ¿O se mantendrá firme y absolverá a todos antes de que la investigación siquiera haya comenzado? Dejen su predicción en los comentarios antes de que se anuncien los emparejamientos de cuartos de final. Porque en las próximas 48 horas, un nombre aparecerá en esa lista o desaparecerá. Y estaremos muy atentos a esa alineación.